Hoy es viernes 23 de octubre del año 2020 y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Desde junio pasado, las élites a través del Foro Económico Mundial han encendido las alarmas sobre el tema de la deuda global. Personas como el príncipe de Gales han advertido sobre la necesidad de un reseteo mundial y la creación de un nuevo sistema que sea mucho más amigable con el medio ambiente. La idea del reseteo se genera a partir de ver lo que está pasando con la deuda de la mayoría de los estados-nación. La pandemia y la crisis sanitaria han forzado a los distintos gobiernos a tomar prestado para satisfacer sus necesidades. Tan solo en Estados Unidos la deuda supera ya los 27 billones de dólares. Un reseteo implicaría disminuir o destruir una gran parte de esa deuda nacional. El detalle es que históricamente los reseteos solo han sido posibles en tiempos de guerra. En 1939 la deuda de Alemania se volvió insostenible y en aquel entonces los alemanes solo tenían dos opciones: o someterse al pago de esta deuda y hundir su nivel de vida, o irse a la guerra. Obviamente los alemanes optaron por ir a la guerra antes que ser víctimas de la austeridad. Ya para 1953 los alemanes lograron una quita a su deuda de más del 63%. Gracias a esto logran experimentar el llamado milagro alemán, que fue un periodo de crecimiento económico bastante rápido. Hoy en día estamos en un escenario bastante similar. La deuda de Estados Unidos está a punto de desbordarse y Washington busca el impago. El sitio web de la agencia Reuters titula: Estados Unidos podría eludir sus deudas con China. Mientras que la economía de Estados Unidos caerá más de un 6% este año, la de China crecerá mucho más allá del 2%. Esto a pesar de que la pandemia se originó en Wuhan. Trump acusa a China de haber golpeado de forma deliberada la economía de Estados Unidos por medio de la pandemia. Y en base a esto, Washington considera injusto tener que pagarle a Pekín los más de $1 billón que le debe el tío Sam al gigante asiático. Incumplir el pago de la deuda sería posible gracias a una ley de poderes de emergencia de 1977. El detalle es que esto aumentaría la tensión entre las dos potencias. El sitio web de la agencia Bloomberg titula: Kissinger advierte: Estados Unidos y China deben de establecer límites para evitar una explosión. Henry Kissinger, exsecretario de Estado, dijo que tanto Washington como Pekín deben de establecer límites claros para no repetir el escenario previo a la Primera Guerra Mundial. Para Henry Kissinger, si ambas potencias no establecen límites, el escenario bélico sería inevitable. Kissinger se dijo alarmado por el comienzo de una guerra fría entre China y Estados Unidos. Sin embargo, la llegada de las nuevas tecnologías complican el poder encontrar un punto de equilibrio entre ambas potencias como el que se consiguió con la Unión Soviética. Con esto, Kissinger nos recuerda la llamada trampa de Tucídides, que ocurre cuando existe una potencia en ascenso, que es China en este caso, y una potencia dominante, que es Estados Unidos. Históricamente, esta tensión entre potencia en ascenso y potencia dominante
solo se ha logrado resolver por medio de la guerra. El sitio web sputniknews.com titula: el presidente chino advierte a las tropas que están en alerta máxima y que se preparen para la guerra. Esto en medio de las tensiones con Estados Unidos. Xi Jinping le ha pedido a su ejército que se prepare para la guerra. Y esto ha pasado un poco desapercibido porque en Estados Unidos el tema electoral acapara la mayoría de las miradas. Pero de acuerdo a varios portales, el gobierno de China estaría considerando seriamente invadir la isla de Taiwán, un enclave que consideran de su propiedad. El sitio web South Morning China Post titula: el ejército chino refuerza las posiciones costeras mientras se prepara para una posible invasión de Taiwán. Desde el pasado mes de septiembre, Pekín estaría aumentando su capacidad militar en la costa sureste de China. La razón: prepararse para invadir a la isla de Taiwán, que la ven de su propiedad. Para esto, el ejército chino ha desplegado su misil hipersónico más avanzado, el DF-17. Recuperar Taiwán ha sido un sueño para Pekín desde 1949, año en que triunfó la Revolución China. Pekín considera esta anexión como un paso necesario para consolidarse como superpotencia y está dispuesta a hacer uso de la fuerza para recuperar esta isla. El detalle es que Washington difícilmente permitiría una invasión de Taiwán. Por esta razón, China ve su oportunidad en medio del caos electoral que ya se vislumbra en el horizonte en Estados Unidos. Mientras los estadounidenses deciden quién debe de ocupar la Casa Blanca por los próximos 4 años, Pekín parece prepararse para una rápida anexión de Taiwán. Xi Jinping ha dicho desde la tribuna del Gran Salón del Pueblo que el mundo debe saber que con China no se puede jugar. El mandatario aseguró que su ejército está listo para cualquier tipo de conflicto y que su país no se quedará de brazos cruzados cuando su soberanía se encuentre amenazada. Trump hasta el momento se ha caracterizado por ser un presidente que rehúye a los conflictos bélicos, pero una invasión de Taiwán en una época electoral sería algo que difícilmente podría ignorar. Por supuesto, es complicado llegar a un escenario de guerra mundial, pero estoy consciente que podemos estar frente al inicio de un conflicto regional que tenga como epicentro a los mares de China. Y en lo personal, todo esto me recuerda una serie llamada Years and Years de la BBC, de la cual ya les he hablado en ocasiones anteriores. Esa serie, que habla sobre escenarios del futuro, plantea que Trump como presidente termina lanzando un misil nuclear a una isla de China para frenar el expansionismo de ese país en aguas internacionales. En la serie, el mundo se queda pasmado cuando se enteran de lo ocurrido. El miedo ante un posible holocausto nuclear paraliza de pronto la vida de todos los habitantes de este planeta. Después de eso viene el reseteo financiero y la caída de varios bancos. Y mientras tanto, los votantes siguen en shock y Trump logra ganar cómodamente su reelección. El mundo despierta la mañana del 4 de noviembre con la noticia de que Trump ha logrado obtener su segundo mandato. Todo esto, por supuesto, de acuerdo a esta serie británica. En conclusión, China puede poner contra la pared al resto del mundo por segunda ocasión en este 2020 si Pekín se atreve a invadir a la isla de Taiwán. Si esto llegara a ocurrir antes de las próximas elecciones, cambiaría de golpe el escenario electoral en Estados Unidos.
Los votantes en Estados Unidos difícilmente se atreverían a un relevo de poder dentro de la Casa Blanca, porque eso supondría debilitar a su país frente a China. Y si esto ocurre durante lo que resta de este año, podríamos definir al 2020 como una mala broma. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.